Buenas tardes con todos. Estamos hoy en el tercer día del Seminario Internacional de Comunicación Política y Crisis Democrática y esta tarde nos acompaña Lila Lucchesi. Lila Lucchesi va a darnos una conferencia titulada Escenarios mediáticos y nuevas rutinas de información. Como todos ustedes saben, las preguntas se van a recibir vía chat. Después, al final de la conferencia de Lila, ella va a proceder a contestar todas estas preguntas. También queremos recordarles que pueden visitar nuestra página web de la universidad para ver nuestra oferta académica. Antes de darle paso a Lila, quiero contarles un poquito quién es ella. Ella es profesora de las Universidades Nacional de Río Negro y de la de Buenos Aires. Sus estudios postdoctorales los hizo en el CEA CONICET y su trabajo fue publicado en la ciudad de Córdoba. Fue directora de la Escuela de Estudios Sociales y Económicos y actualmente es profesora adjunta regular de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Ha dictado clases en las universidades de Belgrano, Palermo, Lomas de Zamora, entre otras. Es titular en las maestrías en periodismo de la Universidad de San Andrés y en la maestría de comunicación interactiva. Gracias, Lila, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a vos y a Pablo, gracias a todo el equipo que están facilitando todo lo posible, desde algunos problemitas que yo tuve con los dispositivos, y gracias a todos los que están en la sala o fuera de la sala escuchando esta conferencia. En principio contarles que cuando nosotros empezamos a pensar en estos temas, y podemos empezar ya con la presentación, si te parece, Gaby. La idea era hablar de la crisis de la profesión, no de la crisis de la pandemia, digamos. La pandemia nos sorprendió a todos en una situación que no esperábamos, que tenía algunas situaciones críticas respecto de lo que había sido conocer los medios. Entonces, en el primer slide tenemos, para que vean, hacer una esquemita, una pregunta que me dice yo cuando se acercó la fecha y después de 3 meses de encierro, no solamente mío, sino de todos, ¿qué era cuando nosotros empezamos a charlar acerca de estos seminarios y qué es, en este contexto, una crisis? En principio, se me ocurre a mí que los acontecimientos y las narraciones en otros momentos críticos tenían diferencias espaciales, ¿no? Entonces, si podemos ir a la primera, que no es la portada. Gracias. Entonces, decía que en otros momentos donde se generaban acontecimientos, no acontecimientos, digamos, noticias globales, ¿no? El acontecimiento era local. Por ejemplo, si pensamos en ejemplos clásicos de noticias globales, nosotros estábamos pensando en la guerra del Golfo, estábamos pensando en la caída del muro de Berlín, podemos estar pensando en la caída de las torres o el ataque a las Torres Gemelas, que estaban situados en un lugar específico y que luego se globalizaba su narración, su relato, su comunicación. En este momento estamos en una situación donde lo que se globaliza es el acontecimiento. Esto es, el COVID nos cambia las reglas del juego, porque en realidad la narración general puede tener ciertos rasgos de globalidad, pero en realidad el interés está puesto por los costados locales que tiene esa información, por la localización. Bueno, cuántos se recuperaron en determinada zona, si alcanzan o no la cantidad de camas en terapia intensiva en cada distrito, si los respiradores van a ser suficientes, si en determinado país se está eligiendo quién vive y quién se muere, si se aplica el triage y entonces se va descartando cierto grado de la población, si hay que hacer o no una especie de contagios controlados, y eso se va haciendo aún adentro de cada país. Digo, lo hablábamos antes de empezar, y también aplica al mío, y también aplica a todos los demás. Cada localización tiene particularidades. Entonces, nosotros podemos encontrar que el acontecimiento que es global, la pandemia, ¿no? que arrastra a todos
a todos los ciudadanos, digo, y que empezó como una cosa local, porque aparentemente empezó con un guiso de murciélago en China, y que podemos pensar que empezó así, a lo mejor no, a lo mejor algún turista que viajó a ese lugar no es que se contagió comiendo el guiso, sino que a lo mejor llevaba de otra parte, no lo sabemos, no sabemos cómo es el origen todavía, no sabemos demasiadas cosas, pero lo que es cierto es que el acontecimiento, esto es la circulación de un virus que contagia de una manera muy rápida y que se propaga muy rápidamente, es global. Y las narraciones se van localizando acorde con las necesidades, con la necesidad de implementar políticas, con la necesidad de ir controlando ciertas situaciones que no son solamente de políticas sanitarias, sino también económicas, y entonces se van generando determinadas tensiones que hacen que se dé un acontecimiento global, como es la enfermedad, pero también otro acontecimiento global que es subsidiario de la enfermedad, que es la crisis económica. Entonces, digo, cuando estábamos pensando en este seminario, hablábamos de una crisis periodística, crisis narrativa, y de repente la pandemia nos trajo a tener que pensar localmente soluciones para un acontecimiento que es global. Vamos a pasar a la próxima. ¿Qué nos trae la pandemia en relación con lo que veníamos pensando? Bueno, nos trae algo que ya estaba instalado como la construcción de fake como herramienta para el juego político de cada lugar. Entonces, la fake sirve en este contexto para ir llevando agua para distintos molinos, para que los anticuarentena entonces construyan determinada información que es falsa y que además en rigor es muy difícil de chequear porque el acontecimiento es desconocido, aún para los especialistas. Eso va generando problemas de construcción informativa que terminan en lo que dio en llamarse infodemia, ¿no? Entonces, el uso político de ciertas narraciones que surgen de un acontecimiento global como si fuesen la narración local de todas las situaciones, esto es muy común en la Argentina en este momento, que quienes se oponen a la rigidez de la cuarentena planteen que la situación económica es desastrosa como si fuera distinto que en otro lugar. Esto es, si bien es cierto que la Argentina venía arrastrando una situación económica muy complicada los últimos años, en términos de lo que es la producción de la pandemia, al tener que parar el mundo durante un tiempo considerable, al no haber circulación e intercambio entre países, al no haber movilidad de personas, al caerse el turismo, etcétera, lo que termina ocurriendo es que la economía se va resintiendo en todos lados. Entonces ahí también hay otra cuestión que es global, que es el resentimiento de la economía, y que hace que ciertos sectores utilicen la información como si fuese solamente local, para ir construyendo informativamente algunos posicionamientos políticos. Podemos pasar a la próxima. En ese sentido, a mí me parece que es bastante interesante ver qué ocurre dentro del ecosistema digital cuando veníamos planteando campos relacionales, ciertas situaciones relacionadas con unas asimetrías invertidas, esto es, digo, si el ecosistema digital en términos de construcción de noticias y el uso de las noticias para construir políticamente tenía una idea que en algún momento, y en términos muy románticos, podía pensarse como democratizadora, en realidad, si bien esa democratización no se produce dentro del ecosistema, lo que sí pasa es que al colisionar el modelo de negocios del ecosistema mediático tradicional con nuevas formas que tienen que ver con convertirse en producto para no pagar por información, y a la vez la irrupción de las redes que hace que aquellos consumidores o públicos o audiencias que conocíamos y que de máxima podían mandar una carta de lectores o un mensaje a un programa de radio para quejarse de algo, o para felicitar, o para mandar un saludo, o para lo que fuera, pero que no era muy conflictivo y que además podía desestimarse sin ningún problema, ahora tienen voz propia y no requieren de la mediación de las mediatizaciones
para interactuar con otros o para insertarse dentro del sistema mediático. Hay un trabajo muy interesante que está publicado en una revista que se llama Anfibia, de Pablo Bochkowski y Eugenia Milchestein, que habla de las formas incidentales de consumir información. Esto es, en realidad, como hay un quiebre de la confianza con las instituciones, no solamente con las instituciones del Estado, sino también con el periodismo como institución y con otras, con el empresariado, con el clero, etc., puede analizarse que la confianza se produce por quien me comparta a mí esa información. Entonces, de repente, si un amigo me manda por WhatsApp una información de un medio que no es muy confiable, el que me genera la confianza es mi amigo y no el medio. Y accedo al medio a través de cliquear en el link que me mandan en un WhatsApp, por Messenger o por la publicación de un tweet, etc. Entonces, ahí lo que termina ocurriendo es que, por un lado, en un contexto en el que las empresas periodísticas pierden financiamiento porque también ocurre que los clientes tradicionales ya no requieren tampoco de la mediación de las empresas mediáticas para acceder a públicos específicos, y que además es mucho más barato contratar un community manager que pueda producir segmentaciones adecuadas para aquel público específico al que quiere llegar una empresa determinada, que puede ser, no sé, de cigarrillos o de pintura, da igual, que gastar en una pauta publicitaria enorme que no garantiza ser consumida, porque los usuarios tienen la posibilidad de esquivar la pauta publicitaria. Entonces, en ese sentido, hay, por un lado, una situación de desfinanciamiento y por otro lado, una situación de falta de confianza de los usuarios, que lo que termina haciendo es que el protagonismo que tenían los medios a la hora de distribuir la información social se ve menguado en la medida en que, por otro lado, también ocurre que esos usuarios que habitualmente estaban en una situación asimétrica porque había un saber que no tenían, y para eso estaba la prensa, para poder acercarles un conocimiento, un saber, una información que ellos no tenían, de repente empiezan a tener un mayor protagonismo en la medida en que están en las redes, se interactúan, se relacionan de otro modo, pero además pueden estar en el lugar de los hechos, cosa que cada vez menos hace el periodismo. Entonces el periodismo es cada vez más de escritorio y hace una lógica como de curaduría, etcétera, y entonces lo que termina ocurriendo es que cobran protagonismo los usuarios y entran en tensión con quienes históricamente eran formadores de opinión. Podemos ir a la próxima. En ese contexto se dan brechas de distintas características. Digo, hasta hace unos meses, también esto es algo que la pandemia nos tira como un cachetazo, ¿no? Podíamos suponer que las brechas no eran tan virulentas como demuestran estos números, ¿no? Esto es, que 4.540 millones de personas usan Internet, solo 3.800 millones usan redes sociales, pero que la penetración de la web a nivel global es de menos del 60%, es del 59%, y el uso de redes es del 50%. Con lo cual, esa burbuja que se genera de todos usamos Twitter, cuando en realidad sabemos que Twitter lo usan muy pocos usuarios, que Facebook sigue manteniendo la delantera en la cantidad de usuarios, y que luego WhatsApp viene a reemplazar y deja de ser una mensajería para transformarse en una especie de red, nos pone de manifiesto que hay una brecha en relación con la penetración de la web en distintos territorios que no estábamos teniendo tan en cuenta. Esto es que el número es más bajo ahora que hace unos años, de la penetración de la web a niveles globales. Que por otro lado, y que a mí siempre me parece una variable que hay que tomar en cuenta, que es la de analfabetismo, ¿no? Que si en un mundo donde hay 781 millones de adultos que son analfabetos, de los cuales 175 millones son jóvenes, y que el 25% en los países con menores ingresos de los jóvenes son analfabetos y no tienen acceso a la web, se está generando una especie de realidad paralela en la cual esa brecha
es cada vez más grande, porque, digo, es lo mismo que se va dando con las discusiones respecto de la cuarentena y su flexibilización, ¿no? Bueno, fantástico, cuando uno puede hacer teletrabajo porque tiene cobertura de redes y más de un dispositivo, etcétera, no tiene ningún problema en hacer teletrabajo, pero si uno piensa que hay un 25% de jóvenes, por ejemplo, que no tienen acceso ni al dispositivo, ni a la conectividad, ni tampoco al lenguaje con el cual dar cuenta, hay un problema bastante grande para resolver que va mucho más allá de cómo se gestionan las situaciones económicas en contexto de pandemia. Entonces me parece que hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, y podemos ir a la próxima, que es la de las brechas de interés, ¿no? Hay eh, una idea de que desde los medios se percibe como totalizadora o como totalizador el interés que es propio. Y no necesariamente ese interés coincide con el interés de los usuarios, en términos de coberturas, en términos de temáticas, en términos de intereses de otro orden, o en términos de cómo hacer correr determinados programas acorde con la capacidad o con la cantidad de datos que puedan tener. Digo, está ocurriendo con el tema, supongo que debe haber pasado en Ecuador también, con la virtualización del sistema educativo, que sí, está bien, los docentes están haciendo lo que pueden, y digo lo que pueden porque yo en mis propios equipos de trabajo tengo gente que tiene problemas, no solamente en relación con la cantidad de dispositivos que tienen, porque hay gente que trabaja en oficinas y que entonces a lo mejor no tiene una máquina de escritorio. Yo, como habitualmente trabajo en mi casa, requiero tener un espacio y requiero tener dispositivos, pero hay casas donde hay un solo dispositivo y hay 3 niños que tienen que hacer la tarea digital. Y entonces los padres que tienen que hacer teletrabajo, con suerte podrán usar el teléfono, o no. Eh, y a lo mejor pueden o tienen dispositivos, pero lo que no tienen es espacio físico. Entonces empieza a haber una tensión que genera un alejamiento respecto de quienes están ofreciendo información y con qué criterio, y aquellos que requieren información, pero que hay ciertas situaciones que no negocian. Entonces, se generan ciertos cambios en la narratividad donde uno tiende a encontrar que quienes producen información terminan culpando, por ejemplo, de las fakes a quienes son usuarios de información, cuando en realidad lo que no se da es una discusión de por qué circulan. Podemos ir a la próxima. Se ha visto también con la pandemia que los medios tradicionales han crecido, o sea, no el papel, que ya venía en baja desde antes y que ahora, incluso hasta por miedo a tocar, decrece. Pero los medios electrónicos siguen teniendo una penetración que es mucho más alta que el 59% de Internet, con lo cual uno puede pensar que la televisión tiene una penetración generalizada y que la cultura de la retroalimentación, de la cultura de la narración audiovisual, empieza a tener retroalimentaciones con la cultura digital. Esto es, uno puede ver diseños de pantalla en los noticieros o en ciertos programas donde la conexión entre conductor y panelistas o entrevistados es por la misma vía que estamos teniendo nosotros ahora, y que entonces empiezan a diseñar las pantallas como si fuesen mosaicos de Zoom. Esto es, empieza entonces la pandemia, la necesidad de trabajo remoto, la imposibilidad de acercarse a menos de 2 metros, etcétera, lo que va generando es una visión o una lógica de construcción de pantallas audiovisuales muy relacionadas a lo que es la lógica del Zoom. ¿Qué va a quedar de esto cuando podamos salir a la calle? No lo sé, pero es bastante llamativo por el momento que podamos ir gestionándolo de este modo. La información que circula por estas vías no tan tradicionales del desarrollo informativo tiende a ser bastante caótica. Esto es, todos, supongo yo, que recibimos, ya venía, era previo, digo, y esto también estaba en las tensiones previas a la pandemia, esta cuestión de a quién le creemos, esto que hablábamos hace un ratito, y a la vez
cómo se van construyendo informaciones que no son necesariamente tales y que de repente a lo mejor son elementos maravillosos para la construcción de operaciones, que ahora se llaman fake news, que pueden ser de orden periodístico o político. Digo, no sé, no conozco específicamente el caso de Ecuador, pero en la Argentina es muy común la construcción de operaciones, esto es, que van desde el lawfare hasta fakes mínimas, que a lo mejor no serían tan complicadas porque es alguien que dice ser un médico de algún lugar que en realidad no es, porque en realidad no pone su matrícula y no estamos seguros, pero que dice que hay que lavarse las manos con bicarbonato. Entonces, no sé, hay gente que a lo mejor se va haciendo ampollas en el medio, o sea, van ocurriendo cosas que lo que van generando es que si todo es muy relativo, porque hay siempre una voz que puede relativizarlo y que llega vía WhatsApp, y que entonces de repente en general tienden esas campañas a decir que un tío de un primo de un amigo tiene una hija que trabaja en la guardia de un hospital, y es muy complicado gestionar la información de esa manera porque hay alguien que no recibe otra. Y entonces, y podemos ir a la siguiente, más que nunca necesitamos fuentes oficiales. O sea, eh, eso genera también una contradicción. Me parece que la pandemia lo que ha traído es como la puesta en público virtual muy bestial de las paradojas, ¿no? O sea, genera toda una serie de paradojas que arrancan con, eh, para cuidarte me alejo, o sea, no me acerco, me alejo. Si te quiero cuidar, me tengo que alejar. Si te tengo que demostrar afecto, no te tengo que tocar, porque si te toco, corres el riesgo de que te contagie en el caso de que yo estuviera contagiado. Entonces, es paradójico. Y a la vez, contrariamente a lo que se vino trabajando en los últimos 30 años desde ciertas usinas generadoras de opinión pública, es que en realidad, más que nunca, las fuentes oficiales son centrales. Esto es, la idea de que la fuente oficial es una fuente que está atravesada por intereses, mientras que las otras, que no sabemos cuáles son, no, empieza a hacer agua porque está claro que en general todas las fuentes son interesadas, esto no es nuevo, pero que se requiere de un entrenamiento muy profesional para poder chequear la información que circula, y entonces también rompe con esa idea de los últimos años de quienes se manejaban a través de las redes sociales con que no necesito periodismo profesional porque no necesito la mediación de los periodistas, fundamentalmente porque no les creo. Claramente que hay algunos periodistas que por participar de ciertas operaciones que van desde el lawfare hasta la construcción más pequeña de fakes, eh, han perdido muchísima credibilidad. Pero está claro que aunque no sean ellos, es indispensable que haya gestión profesional de la información en un momento donde la información es sumamente sensible. Perdón, me distraje con una pregunta de un chat. Y a la vez, podemos ir a la próxima, ver de qué manera esas operaciones, que generalmente son mediático-políticos, surgen de usinas productoras de información que en general tiende a atemorizar o, o generar al contrario. Bueno, nosotros estamos teniendo las últimas semanas marchas callejeras, todas con unas consignas muy abstractas, por ejemplo, en favor de la vida, en favor de la república, en favor de la democracia. Y después, detrás de eso, vienen toda una serie de consignas, porque se va mezclando, acerca de despertar, de que nos ocultan información que dice que en realidad el virus no existe, y una serie de información errónea, falsa, y que realmente lleva a que haya más contagios, a que hayan crecido los contagios, eh, a partir del uso y la viralización que hacen los actores amateurs que operan dentro de las redes y que no lo hacen de mala voluntad, pero que creen que están generando alguna forma de información.
uno de los antídotos para la infodemia, que sería uno de los problemas que genera la pandemia, pero que era previo, digamos, la cuestión de las operaciones y las fakes, etcétera, era previo, sería una profesionalización cada vez más grande del periodismo. Y si bien podemos leer en distintos medios una especie de contraataque que ya había ocurrido hace 2 o 3 años respecto de, por ejemplo, la inutilidad de las universidades y aquellas universidades que no comprendan ciertas situaciones de manera más creativa, etcétera, van a sucumbir y que están formando gente para trabajos que ya no van a existir y toda esa cuestión. Bueno, me parece que en términos de lo que es gestión informativa, cada vez más hacen falta profesionales más avesados para poder comprender los acontecimientos y de esa manera gestionar la información de un modo más profesional. Podemos ir a la siguiente. Y en un periodismo que sea más profesional, pensando en una preservación de la información socialmente necesaria, claramente hay cosas que puedan resultar muy innovadoras, como por ejemplo el uso de ciertas tecnologías, y hay cosas que estaría bien rescatar. Digamos, si uno piensa en el proceso de newsmaking, desde que las redacciones funcionan prácticamente como oficinas burocráticas en las que la gente cumple horarios y no sale a la calle, eh, tal vez sería conveniente empezar a pensar en unas rutinas de trabajo que implicaran un contacto cara a cara con las fuentes y donde no se citara el mismo tweet que está viendo el usuario, porque entonces el usuario dice, bueno, si en realidad me va a poner en una nota una cosa que yo leí en Twitter, en, en la página del presidente o de quien sea, ¿para qué voy a leer el medio si yo tengo el mismo acceso, o lo que es peor, el profesional tiene el mismo acceso que yo a la información social? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es momento de empezar a tener primicias, empezar a tener, porque digo, hubo todo un ciclo informativo muy previo a esto, digamos, los últimos 10 años, donde la primicia no tenía ningún valor porque lo importante era publicar y generar clics, y no importaba que la noticia no estuviera chequeada, que fuera falsa, que lo que fuere, porque de todos modos, de última, si uno no tenía la primicia, pero tenía lo que todos tenían y se encontraba la información porque además se la podía gestionar bien desde el punto de vista de las normas de SEO o se operacionalizaban variables para que Google rastreara más rápido y todo lo demás, y si había un error en esa información, se le atribuía al que la había publicado primero, con lo cual no había problema. En este momento me parece que si se quiere retomar algún cierto protagonismo entre las audiencias, en términos de lo que es liderazgo de la información, pero también la generación de un mercado que permita que la industria periodística genere dividendos y sea rentable, es momento de invertir en redacciones, de invertir en tratamiento correcto de los datos, capacitación de los periodistas, salida a la calle en una rutina que tiene que ver con ir y ver y chequear con las fuentes de primera mano y no mediatizadas a través de 2 páginas web, 3 cuentas de Twitter y 4 publicaciones en portales de la competencia, para poder pensar en ciertas formas innovadoras que en algún punto encuentran en el modo de producir su mejor forma en la tradición, digamos. Tal vez la forma más innovadora de generar información confiable que pueda mitigar las operaciones relacionadas con las fakes y que genere además una situación de confianza con aquellos que transforman la audiencia, es volver a ciertas prácticas tradicionales como salir a la calle, tomar un café con nuestras fuentes en off, saber quiénes son, no tener vínculos solamente por WhatsApp, y entonces, digo, la viabilidad es posible en la medida en que haya una inversión, no solamente en cuestiones estructurales como de qué modo se va a producir la información, sino también en cuestiones narrativas, porque, digo, lo hablábamos el otro día con un colega que, está bien, hablamos de narrativas transmedia todo el tiempo, pero lo real
que la innovación en transmedialidad no suele estar en las redacciones de los medios, ni aún de los medios digitales, o sea, suelen estar muy en los bordes, suelen estar en las universidades, en los medios de vanguardia o alternativos, en ciertos medios comunitarios, pero en general no suelen estar en lugares distintos desde el punto de vista de lo que es, o lo que bien llamarse en otro momento, el periodismo profesional. Y ese periodismo profesional, cada vez más, podemos ir a la siguiente, está sustentado en una negociación de orden político con determinados sectores y que realmente, digo, si no es nuevo, porque históricamente el periodista o el periodismo como institución tuvo un rol político interesante, tuvo un rol político importante, tuvo un rol vinculado con la argumentación y con la posibilidad de persuasión. En los últimos tiempos, en la medida en que no hay inversión en las coberturas mínimas, lo que termina siendo es, como una generación, podemos pasar a la próxima, esa manera de hacer periodismo termina generando casi un solo objetivo, que es el de la persuasión. Entonces ya se corre del rol de información, y no importa si es cierto, mientras sea verosímil. Desde ese lugar, a mí me parece que la profesionalización es central, y que hubiera sido central en este momento por la complejidad de la información, ¿no? Por ejemplo, en mi país, un grupo de intelectuales y periodistas hizo una solicitada, una carta, un manifiesto, al que le llamaron infectadura. La infectadura, según este grupo, era el gobierno de los infectólogos, ¿no? Entonces, bueno, si uno piensa, ¿quién puede hablar de una pandemia? También todos podemos decir cuánto nos angustia estar encerrados, que tenemos ganas de salir al sol, que nos gustaría navegar, que tenemos ganas de salir a correr, o que queremos ir a un bar, etcétera. Ahora, en términos de cómo se resuelve, y son infectólogos, son sanitaristas, son epidemiólogos, y no muchos más los que puedan decir algo en relación con este acontecimiento que es global. Y por otro lado, también queda de manifiesto en esta necesidad de cubrir con poco y invirtiendo poco, que ya no alcanza con que alguien tenga el título de médico para poder dar cuenta de la pandemia, porque la pandemia no es un dolor de oídos del que puede hablar un otorrinolaringólogo. La pandemia es mucho más compleja, y además que nadie, ni siquiera en términos científicos, sabe muy bien cómo se resuelve, entonces hay que ir al grado de especialización mayor. Me parece que se puede hacer un correlato en términos de lo que es el tratamiento de la información, que luego va a afectar la toma de decisiones políticas, que no es cualquiera el que puede informar sobre situaciones que afectan a la vida cotidiana, porque se hace correr el riesgo a la población de tener serios conflictos de salud. Entonces, si se reconfiguran los criterios de noticiabilidad, o se reconfiguraron previamente, digo, uno podía pensar que la viralización, digo, yo hace un par de años escribí un artículo que hablaba de eso, que la virtualización es un nuevo criterio de noticiabilidad, ¿no? Un nuevo criterio de noticiabilidad. Si es viral, aunque todo el mundo ya sepa que mamá Chewbacca le compró una máscara al hijo, pero cuando se la puso dijo, no se la voy a dar, y se empezó a reír, y la vieron millones de personas alrededor del mundo, y que en realidad no tenía ni un solo criterio de noticiabilidad de los tradicionales, porque una señora que le compra un regalo al hijo y que decide no dárselo porque le parece gracioso usarlo ella, no es noticia en general. Una señora desconocida en una juguetería, no es noticia, pero
como a mucha gente le dio gracia, lo compartió y lo viralizó, terminamos teniendo coberturas de Mamá Chubaca hasta en radio, que en realidad era gracioso si uno veía el material. Ahora en radio, que te contaran, como estoy diciendo yo ahora, que era una señora que se ponía una máscara y se reía a carcajadas, no era tan gracioso. Sin embargo, todos los que tomaban decisiones de noticiabilidad decidieron que, como lo habían visto millones de personas, no podía faltar de la agenda periodística en ningún lugar del mundo. Y entonces se empieza a generar un reajuste del proceso de newsmaking porque en lugar de salir a la calle o de ir a buscar cierta información, lo que se hace es ver qué es trending topic, ver cuál es el video más visto de TikTok, ver que es mucho más barato, por otro lado, y que tiene lógica en un contexto donde la pauta publicitaria va menguando. Pero eso deja medio desnudos a los medios con su sistema de línea editorial porque quedan parados solamente en un lugar de opinión donde los datos que tienen para aportar son muchos menos que los que tienen sus propios usuarios, y eso los descentra del rol del protagonismo al que estaban acostumbrados. Podemos ir al próximo slide. Esto, digo, genera desconfianza, no solamente en quienes producen una información que no es del todo relevante, o lo que es peor, hacen una operación de puesta en igualdad de cuestiones gravísimas con cuestiones que son nimias, como Mamá Chubaca o cualquier otra cosa, digo, porque pueden llegar a ocupar el mismo espacio en una portada, y termina por descalificar a la política generando actitudes antipolíticas, que yo no creo que la generen los medios. Esto quiero hacer una salvedad, ¿no? O sea, en realidad los medios tienen eco en esos usuarios. O sea, si no hubiera usuarios que consideran que la política es descalificable, por más que los medios lo hicieran, no tendría razón de ser. Realmente, si uno mira las marchas, digo, yo vivo en un país que ha tenido dictaduras, y en un país que ha tenido dictaduras, decir que una cuarentena es dictatorial es realmente no tener memoria, o no conocer historia, o despreciar profundamente el sistema de partidos, la democracia y la posibilidad de la alternancia en los gobiernos. Entonces, digo, lo que genera en términos institucionales la construcción de un discurso antipolítico sustentado en la poca inversión para hacer coberturas periodísticas y en un sentido común que prima en ciertos sectores de la sociedad, termina por erosionar nada más ni nada menos que lo que se dice defender, que es la república y el sistema democrático. Yo llego hasta aquí porque creo que estoy en tiempo, creo que no, estuve más rápida, pero bueno, así charlamos un ratito más. Les quiero agradecer mucho nuevamente a quienes organizan el seminario, la posibilidad de compartir con colegas que admiro profundamente, y a todos los que están, gracias por estar. Gracias, Lila. Tenemos varias preguntas. Tengo la última placa, si quieren, si la querés poner, Gaby, porque están ahí todos mis contactos, por las dudas, si me quieren contactar. Puede ser que a lo mejor en algún momento yo me desborde y no conteste rápido, pero tiendo a contestar. Ok, perfecto. Gracias, Lila. Tenemos varias preguntas. Vamos a comenzar con una de Alfredo, que dice, ¿cómo hacer para que en el ecosistema digital no ganen terreno las fake news en escenarios como los de una campaña electoral? ¿Es posible establecer mecanismos de control y regulación? Es difícil establecer control y regulación porque siempre se está al borde de la censura, digamos, ¿no? No se puede, digo, sí se puede regular, pero ex post, digamos, no se puede de antemano decir, bueno, prohibimos la publicación de determinada información. Ahora, lo que sí es que sí, hay medios que se caracterizan por publicar operaciones y fakes e información no chequeada, en el caso, porque no siempre es voluntario, digamos. Los que trabajamos que hacemos sociología de redacciones y siempre tenemos a los periodistas como, digo, en general yo no hago ningún trabajo que sea solo de superficies redaccionales o de análisis de contenidos y nada más. A mí me parece que es central
de eso que uno ve con el contenido, ir y charlar con los periodistas, porque muchas veces, porque es muy tentador además, inventar lógicas conspirativas, y a lo mejor lo que pasó fue que se le cortó la luz en el momento de hacer no sé qué, y no hay la conspiración que uno podría pensar. Entonces siempre está bien ir y ver cuál es el procedimiento, con cuánto presupuesto trabajan. A mí es algo que me carcome la cabeza. O sea, cuánto ganan y cuál es el presupuesto para producir, porque sin plata es difícil. O sea, y se ha generado una cosa que yo le digo en broma, la lógica Cáritas, no sé si en todos lados, pero aquí todos los años cuando se hace la colecta de Cáritas de la Iglesia Católica, eh, el eslogan es más por menos, ¿no? Entonces yo a veces en broma digo que, que las empresas mediáticas usan la lógica Cáritas, que a los periodistas les piden mucho más por menos, porque es, bueno, gestiona desde tu casa, paga vos la conexión a internet, paga vos tus propias cargas sociales, te voy a pagar contra entrega de la nota, esto es cuando vos me entregas la nota, pero no cuando te contraentrega, contra publicación, que por ahí tarda 2 meses más, etcétera. Y en ese contexto, a veces les pedimos demasiado a los periodistas, digo yo. No justifica, o sea, que ganen poco no justifica que hagan mal el trabajo. Lo que quiero decir es que si los medios quieren tener productos de calidad, debieran invertir en esa calidad, que es algo que yo no veo que esté pasando. Porque además, en algún punto tampoco les afecta demasiado. Hace unos días pasó en un noticiero aquí, que en realidad fue el noticiero que puso a circular una fake, y terminaron diciendo que, bueno, en realidad la persona que habló en la calle les dijo mal el dato. Bueno, sí, está bien, puede pasar. El tema es, nadie chequeó ese dato y salieron al aire diciendo una cosa que complicaba el prestigio de una persona, etcétera, y que, bueno, no era tan simple, pero las cosas hay que medirlas, y me parece a mí que siempre hay que medir cuánta inversión hay, qué honorarios cobran los periodistas y cuánto tiempo les dan para hacer las cosas. Digo, yo tengo entrevistas hechas con periodistas de portales informativos que llegan a hacer 20 notas en el día. ¿Quién puede hacer 20 notas en el día si no es copiando y pegando? No es viable, no es viable. No es viable salir a la calle, no es viable, no es viable nada, no es viable pensar en 19 temas distintos tampoco. Entonces, digo, me parece ahí a mí que va a haber que reconfigurar las formas de hacerlo. Ujú. Ahí después tenemos un comentario de Marcelo Gijón que te dice: Lila, pasa en Ecuador, se lee cada cosa, desde curas milagrosas hasta muertos en las vías, cifras trucadas, noticias falsas. Gaby Sierra pregunta: ¿cómo lograr concienciar a las audiencias, especialmente jóvenes, de chequear lo que reciben antes de masificar en redes como WhatsApp? A ver, yo creo que hay que dentro de lo posible, digo, son esas cosas que a uno, no sé si se dice así en todas partes, pero que hacen ruido, ¿no? Si a mí me llega un WhatsApp de un video de una señora muy simpática, o un video o un audio, ¿no? Y que dice, ay, volví del hospital, estoy devastada, pero no dice el nombre, no dice la matrícula, no dice en qué es especialista, no dice qué hospital, no dice nada, bueno, por lo menos dudo. Yo cuando hablo con jóvenes les digo eso. Ahora, a mí lo que me preocupa más no son los jóvenes, porque digo, hoy mismo me pasó a mí, que puse en Facebook, me dio mucha lástima, había una foto de un señor internado solo en un hospital de la Patagonia y lo puse, dice que es de Misiones, pero no se acuerda ni el nombre, no sé qué, y me escribe una amiga y me dice, la fecha es del 2015. Entonces rápidamente la saqué, digo, nada, para no generar que vuelva, para compartirlo a otros, y que digo, se supone que yo trabajo con esto y me puede pasar también. Lo que creo es que a mí lo que me preocupa más no es tanto concientizar jóvenes para que no viralicen información por WhatsApp. Lo que hay que hacer, me parece a mí, es que hay que formar periodistas y operadores de comunicación para que no distribuyan ese tipo de información. Me parece. Ujú. Sofía Rengifo pregunta, y voy a poner también las preguntas de Alfredo porque están bastante relacionadas, y de Lenin, por favor, que es: ¿cómo poder manejar la inmediatez tan necesaria en el periodismo en situaciones de emergencia como esta pandemia para mitigar justamente las fake? Y también están preguntando si es que es necesario regular el uso de la información en redes
sociales a través de una ley, y si es que tan viables son acuerdos con operadores de redes sociales, por ejemplo, entre Facebook, Twitter, etcétera, para justamente combatir el tema de fake news y se limita el impacto de la infodemia. A mí me parece complicado el tema de la regulación porque es muy difícil porque además, digo, no hay normativas globales como para sancionar, digo, los estados son nacionales, o sea, las justicias son nacionales, la justicia global es complicadísima, es muy complicado aplicar. Eh, Digo, sí es cierto que hay pautas que tienen las empresas que gestionan las redes sociales, pero también ahí me parece que ciertas operaciones han sido muy exitosas en el sentido de eh, erosionar el papel del Estado, ¿no? Que el Estado no tiene que cobrar impuestos, que el Estado no tiene que meterse con ciertas cosas, que el Estado no tiene que intervenir, que el Estado no tiene que hacer nada, pero a Google, a Facebook, a Zoom, les regalamos nuestra intimidad, nuestra vida, etcétera. Y además ocurre otra cosa, que es que cuando los estados, no sé, abren la oficina de seguridad social de un estado municipal o el estado nacional que fuere, abren una cuenta de Facebook para comunicarle a la ciudadanía determinadas cosas y aceptan los términos y condiciones que son unilaterales, y no solamente están poniendo en juego la privacidad del Estado, digo, están poniendo en juego a lo mejor historias clínicas, que es un Ministerio de Salud. Entonces, me parece a mí que hay regulaciones que son difíciles porque no existen las formas de hacer puniciones globales, a eso me refiero. Uh-huh. Tenemos también un par de preguntas que podemos enlazarlas, que es una de Miguel y una de Doralisa Naranjo, porque ellos preguntan, ¿es viable controlar el contenido de publicaciones en las redes sociales a través de una política de Estado? ¿Y cuán negativo resulta el uso de troll centers por parte de los gobiernos, líderes políticos, entre otros, dentro de la opinión pública para su credibilidad? Yo creo que los trolls, los haters, etcétera, son sumamente nefastos. Y creo que en realidad lo que terminan haciendo es una erosión del sistema institucional. En serio, yo, bueno, además soy politóloga, entonces me preocupa el sistema democrático, el sistema institucional, y realmente me parece que a lo que lleva es a que ciertos usuarios se entretengan demonizando a otros que se agrupan según el algoritmo en otras posiciones, y al revés, y que si aplicamos lógicas como por ejemplo la de espiral del silencio, actúan como núcleos duros y van hacia el otro territorio virtual a provocar y a generar conflictos. Mientras tanto van ocurriendo cosas o se van tomando decisiones políticas que a lo mejor no son ni las más adecuadas, ni las más convenientes, ni las más consensuadas, etcétera, y entonces eso termina erosionando la cuestión de la democracia. Ahora, ¿cómo es regular las redes? Es muy complicado, es muy difícil porque el uso es global. Entonces, digo, está claro que si se aplica, o tendría que haber consensos globales, no veo que sea muy viable. Okay. Digo, pasa como con el medio ambiente, qué sé yo. No hemos logrado mitigar la capa de ozono porque digo, hay países que dicen, bueno, está bien, pero contra todo lo que yo produzco de más, aquel no produce nada, entonces yo voy a agarrarme la cuota del otro. Y uno dice, bueno, no es así la vida, y sin embargo, funciona así. Tenemos otra pregunta sobre la profesionalización, que dice, la profesionalización implica en este contexto cambio del perfil profesional y actualización de competencias de los nuevos graduados. ¿Cuáles serían los ejes los ejes clave de esa profesionalización? No, para mí es mucho más simple. Después hay cuestiones que son del orden de la innovación, que tienen que ver con el conocimiento de lenguajes. A mí me parece que es importante en este momento manejar lenguajes de programación, que es importante conocer narrativas digitales, que es importante saber ciertas pautas para posicionar el material de mejores maneras, como ciertas normas para el rastreo, etcétera. Pero me parece que lo más importante es
el saber manejar información, el manejo de las técnicas periodísticas más clásicas, o sea, es cómo entrevisto, a quién entrevisto, con qué lo contrasto, cómo lo chequeo, y desde ese lugar, luego construir narrativamente de manera innovadora, a través de plataformas tecnológicas que ya sabemos que no son para todos, porque ya sabemos que solo llegan al 59% de la población global, y que de ese 59% no todos están en situación de comprensión de determinadas narrativas, ¿no? Entonces, digo, hay que saber segmentación. Digo, cuando yo estudié periodismo solo había que saber escribir. Cambiaron las cosas bastante. Sí. También dentro de este mismo punto hay una pregunta que dice, si la comunicación actual está determinada por la fragmentación y ese fragmento se presenta como realidad, ¿hasta qué punto lo que produce el periodista es fiable y esa presentación fragmentada no está vinculada precisamente con la profesionalización de la comunicación, periodismo, y eso no estaría produciendo profesionales de la comunicación que venden fragmentos de realidad a diferentes empresas? Bueno, la comunicación corporativa e institucional existió siempre, digamos que, y en general uno tendría a considerar que el comunicador institucional o corporativo eh, es un comunicador que es fuente en sí mismo, digamos, es una fuente, la información que maneja es interesada, o sea, si se acerca un periodista a llevar la información es porque tiene algún tipo de interés, o sea, cualquiera que ejerza el periodismo, que estudie el periodismo, tiene que entender que es un trabajo relacionado con las negociaciones y que nadie, o sea, salvo alguien que sea excesivamente cándido, pero el resto de la población, o sea, que oficia de fuente, digo, aún en temas muy tontos, como puede ser, qué sé yo, el conflicto de una modelo con su ex marido futbolista, también tienen que ver con acercarse a quienes gestionan información por algún interés que puede ser el aumento de la cuota alimentaria o conseguir un contrato en algún programa masivo de televisión, ¿no? Digo, nunca que una fuente se acerca a un periodista lo hace, diríamos por aquí, de onda, o lo hace de simpático que es. Lo hace porque tiene algún interés en que se publique algo y que puede ser o obtener algún tipo de beneficio personal o perjudicar a otros, digamos, puede pasar eso, o dar a conocer una información en los casos mejor intencionados y todo lo demás. Pero en general, digo, la comunicación institucional siempre fue fragmentaria, a eso me refiero. Me parece que lo que yo veo en relación con la hiperabundancia de trolls, que eso sí es más nuevo como fenómeno, y la generación de haters en las redes, es que se genera una situación de binarismo importante, que es así, se parece en varios lugares, digamos. En general, empieza a primar, aún en la construcción de comunicación periodística, la lógica amigo-enemigo. No importa quién sea, pero en términos procedimentales, si se quiere, es parecido. Tampoco es nuevo, porque, no sé, si yo me voy al diario más tradicional de mi país, que es La Nación, es un excelente diario, ¿no?, en términos de producto, eh, puedo encontrar en las editoriales, desde toda la historia, desde 1871 en adelante, digo, cuando se funda el diario, se funda como herramienta política, lo funda un expresidente de la Nación, digamos, o sea, lo funda alguien con trayectoria política, entonces dice, bueno, terminada la guerra por las armas, ahora la guerra es en el campo de la palabra, ¿no? Y se da por la argumentación y se da entonces, se genera, y por eso el eslogan es tribuna de doctrina, ¿no? Y en ese momento estaba bien visto. Después vino toda la cuestión de la prensa comercial y todo lo demás, y había que mantenerse al margen, aunque todos sabemos que no funciona así, y todo lo demás, pero lo que digo es que a la hora de construir, por ejemplo, chivos expiatorios dentro de la sociedad, uno podía encontrar al principio del siglo XX que eran los migrantes italianos con ideologías anarquistas y comunistas. Luego fueron los migrantes internos, simpatizantes del peronismo, que daban en llamarse cabecitas negras, porque eran morochos, o sea, así con una lógica xenófoba, del mismo modo que antes era xenófobo para excluir a un otro
pobre europeo que venía de la guerra, luego fue el cabecita negra, que era el migrante interno, morocho, pobre, del interior del país. Entonces el modo de segregación era igual, solo que lo que cambiaba era el actor víctima de eso. Luego, más tarde, sobre fines del siglo XX, fueron los movimientos piqueteros, etcétera. Los jóvenes, va cambiando quién es el actor, pero en general el procedimiento constructivo es parecido. Y en realidad porque tiene que ver con que claramente hay una acción política de los medios a la hora de construir enemigos, a la hora de construir chivos expiatorios, a la hora de construir personajes que puedan cargar con las culpas de la sociedad. Ujú. Ahora hay un par de preguntas alrededor de los trolls. La una dice, ¿hay alguna explicación del por qué los trolls están en Twitter más que en Facebook? Y si es que hay alguna manera de contrarrestarlos. Yo creo que la manera de contrarrestarlos, para empezar, es no contestar, es no entrar en el juego del troll, digo, porque son difíciles. Me parece que porque Twitter es un medio de eso, es como una plataforma beligerante. O sea, Facebook, a mí me encanta Facebook, y es que en general los usuarios tienen alrededor de mi edad o mayores, con lo cual yo le digo el geriátrico, me encanta, por eso yo estoy ahí. O sea, tengo cuentas en el resto de las redes, incluso tengo TikTok para ver cómo funciona, no voy a hacer ninguno. Si alguien me ve a mí haciendo un TikTok, por favor, internenme, pero nada, es para ver cómo funciona nada más. Me parece que Twitter o lo que se ve, es que la constitución de redes y quiénes son los nodos discuten con un nivel de virulencia bastante alta. En general, lo que se ve en Twitter son periodistas, políticos, formadores de opinión que podrían tranquilamente sentarse en la mesa de un bar a tomar un café, pero que deciden hacerlo públicamente para amplificar su capacidad de formación de opinión. En grupos muy pequeños, porque la red es pequeña, digamos. Twitter es una red que se retroalimenta, o sea, en realidad se influyen entre los que creen que influencian a los demás, cuando en rigor no dan por hecho que hay un 50 no, 49% o 50% de la población que no está ahí. O sea, un 51 que no está en las redes y un 40 que no está en la web. Entonces, digo, le están hablando a muy poca gente, por empezar. Facebook le habla a más gente porque en el share de lo que son las redes sociales es el que tiene la mayor parte. Le habla a más gente. Y en general la gente que va a buscar otra cosa, va a buscar entretenimiento, va a buscar interacciones de tipo más social, va a poner música, va a buscar un rato de esparcimiento y tranquilidad, no la construcción de un perfil de liderazgo, digamos, que me parece que es lo que hay bastante. Digo, a mí me divierte Twitter, yo en general no tuiteo porque me parece más interesante charlar con la gente con la que puedo tener en Twitter que gente con la que puedo charlar, y no necesito demostrarle a nadie que yo le puedo ganar una pulseada discursiva a nadie, o sea, me aburre. O sea, cuando yo veo colegas míos, por ejemplo, intentando ganarle la pulseada discursiva a otro, o a un político, o a un periodista, o lo que fuera, digo, qué aburrido, ¿no? Nada, por ahí es más constructivo sentarse y pensar en cómo hacer algo juntos, pero me parece que Twitter tiene ese perfil de gente beligerante, que es bastante binaria en sus concepciones, es blanco o negro, no hay grises en Twitter, y en general el modo de agrupamiento en nodos y en redes es binario, y funciona así para muy poca gente. Y me parece que hay mucho más de creencia, de autocreencia, de que eso puede influir en los demás, que influencia efectiva. Ujú. Ahora hay unas preguntas un poquito más sobre alrededor de la democracia. Tenemos, ¿estamos camino a que la democracia entre en una nueva crisis o es la misma crisis que va optando y profundizando por otras tecnologías e incorpora nuevos y sobre todo viejos actores? ¿En qué momento se encuentra la comunicación? ¿Qué implica para la humanidad? Y a ver, respecto a la democracia, qué sé yo, a mí me pasa que, a ver, hace muchos años que todos decimos que está en crisis, pero tan crítica no es, en general, digo, insisto, yo vengo de un país que no es sencillo en términos de
tuvimos 5 presidentes en una semana, en el 2001. Digo, y yo creo que no se fue todo más al diablo de lo que se había ido, esto es que no hubo un golpe de Estado, que no hubo 37 muertes, no es que no hubo ninguna, sí las hubo, pero no fue peor, no hubo una guerra civil, no, justamente porque la democracia tiene bastantes anticuerpos. Me parece que el sistema, o sea, que esos 5 presidentes que tuvimos fueron en el marco de lo que establece la Constitución. Entonces, creo que de haber sido 30 años antes, eso hubiera sido una masacre. Y que por una cuestión de apego al sistema institucional, funcionó bastante bien, y que cuando se quisieron avasallar ciertas instituciones, como por ejemplo nombrar camaristas de la Corte Suprema sin que pasaran por el Congreso, se armó rápidamente a través de las redes una movida, se dice aquí, en la que cientos de miles de personas salieron a la calle, en las plazas de todo el país, y que hizo que el Poder Ejecutivo, en ese momento Macri presidente, tuviera que dar unos pasos para atrás y decir, no, no está bien, mando los pliegos al Senado, que es lo que corresponde. Finalmente fueron votados con consenso, esas personas que querían entrar o que querían hacer entrar sin consenso, pero el ejercicio lo tuvieron que hacer. Digamos, me parece que la democracia tiene algunos problemas, pero goza de bastante buena salud. Respecto a la comunicación, en este momento estamos en un momento en el que coexiste el ecosistema digital para quien tenga acceso, y que esté dentro de ese 70% de los que tienen acceso, y a la vez habrá dentro de ese 60 un 10% que tiene muchísimo acceso, y otros tienen apenas acceso, con gente que es analfabeta. O sea, ahí tenemos un problema. Me parece que si la democracia tiene una deuda importante, es la imposibilidad de generar igualdad de oportunidades. Después, claramente, con las oportunidades la gente va haciendo lo que quiere, lo que puede, etcétera. Pero no están dadas las condiciones, me parece que es una deuda de la democracia garantizarlo por la igualdad de oportunidades para que los ciudadanos puedan decidir si quieren o no tener el acceso, si quieren ser ñuluditas y salir a romper computadoras, lo que fuere, pero digo, sabemos que hay un 40% de la población mundial que no accede sin que nadie les haya preguntado si querían, digamos, ¿no? Simplemente no acceden. O lo que es peor, hay muchos que no acceden directamente al agua. Entonces uno puede pensar en el contexto de la pandemia, ¿cómo hacemos para que no contraigan la enfermedad cuando sabemos que el antídoto es lavarse las manos? Personas que no tienen acceso a lavarse las manos o al agua. Y entonces, digo, me parece que es la deuda más grande, pero que las instituciones más o menos van funcionando en el continente. Digo, aún en situaciones muy complicadas como puede ser la de Brasil, ¿no? Desde Bolivia nos dicen, en Bolivia se hicieron famosos los grupos de resistencia juvenil en octubre llamados los pititas, porque con un cordel, una soga, bloquearon calles pidiendo la salida de Morales de la presidencia. ¿Cree usted que también existen estos pititas que buscan otras formas de democracias y que bloquean o piden cambiar ese sistema democrático populista? ¿Y cómo están usando las redes sin fake news y con mucha convocatoria? A ver, no me gusta a mí hablar de lo que no sé o de lo que por ahí no corresponde. Yo lo que creo es que todos los sistemas democráticos se sustentan en elecciones, y que no pasa nada si se pierde una elección. Que gana la mayoría, siempre. Y que si es como dicen los veedores de la OEA, que el fraude no se consumó, no me parece que estén pidiendo nuevas formas de democracia, me parece que lo que pidieron fue un golpe de Estado. Técnicamente se llama así, después podemos discutir otras cuestiones, pero si hay un candidato que le gana a los demás, y hay veedores internacionales que hablan de que la elección no fue fraudulenta, yo tengo dudas respecto de cuán democráticos son los sectores que no me parece a mí que sea la manera de que los gobiernos empiecen o terminen, digamos, o sea, para eso hay elecciones en los sistemas democráticos en todo el mundo, digamos. A veces nos gusta más los que ganan, a veces no nos gusta nada los que ganan,
y si no nos gustan nada los que ganan, no pasa nada, tenemos posibilidad de votar la próxima vez. Funciona así. Ujú. Hay un par de preguntas más sobre los troll. Dice, cuando el Troll Center sí da una denuncia seria, ¿cómo se actuaría en ese caso? Y en algún lugar del país o en otro país se ha descubierto a quién o quiénes manipulan los trolls. A ver, sí hay informes de Cambridge Analytics, hay informes de Panama Papers, hay informes donde están claras ciertas operatorias y hay nombres y apellidos, y está claro cómo se filtró cierta información de Facebook, que por ejemplo nosotros entregamos la información, no sabemos qué van a hacer con ello, después vimos en Cambridge Analytics que no sabíamos a quién se la vendieron, pero se vendieron en función de armar estrategias electorales, yo soy de las politólogas que cree que no vale todo para ganar elecciones, no me parece que sea la manera, creo que se juega con reglas, o sea, no puede ser que alguien tenga una raqueta en la mano y haya una red cruzando la cancha y venga alguien y tire una guinda, porque no se cambian las reglas cuando empezó el juego. Me parece a mí, podemos estar en desacuerdo, pero lo que digo es que me parece que el ejército de trolls es jugar sucio, en términos de democracia, o sea, no, me parece que persuadir tiene límites éticos, digamos, y los límites éticos el que no los tenga no es punible, porque nada, no va a ir detenido, salvo que cometa algún delito de otro orden, pero no es menor la cuestión ética en la construcción de la información, en la construcción de la ciudadanía y en la construcción de la política, ¿no? Ujú. Ya faltan 3 preguntas, por favor, Lila. Todo lo que se viraliza es una forma de noticiabilidad y que podríamos atarle con la siguiente. ¿Por qué los políticos y el gobierno en general creen que difundir por Twitter una decisión puede tener más repercusión que los medios masivos? Incluso los medios tradicionales usan Twitter como fuente confiable. A mí me parece que, a ver, que varias cosas. La primera, no me acuerdo, es lo de lo viral. Y todo lo que se viraliza es una forma de noticiabilidad. A ver, no lo sé, yo creo que no, pero me parece que las empresas mediáticas sí toman la viralización como criterio de noticiabilidad. Después, a mí me parece que no es noticiable, lo discutíamos con Renira Rampazo hace no mucho tiempo, pero ella me decía, bueno, en realidad no es viral, ¿no? Tomaba el concepto del spreadable media de Jenkins, entonces decía, no es viral porque en realidad hay una voluntad de publicar eso y pasárselo a otros y compartirlo con otros y hacer que circule. En cambio el virus se expande solo, te entra en el disco rígido, te arruina la computadora o te enferma y te manda a terapia intensiva con fiebre y todo. No es que se expanda la información sola, sino que hay una voluntad de los usuarios de ponerla a circular. Sí me parece que a partir de esa voluntad de los usuarios de compartir y de poner a circular, los medios toman la decisión de decir, bueno, si son muchos los que toman esa decisión, entonces es noticiable. Y respecto del uso que hacen los políticos, es muy parecido al que hacen los medios con sus redes sociales. Yo estuve siguiendo unas cuentas de políticos de acá de mi país, en campaña y de medios, y la verdad es que en ambos casos se usa de una manera muy tradicional, Twitter sobre todo, como si fueran lo que en otra época se llamaban las propaladoras de radio, que iban con un megáfono a los gritos diciendo vote a fulanito. Bueno, esto funciona parecido, digamos, dicen lo que tienen para decir y no escuchan a nadie, a nadie. Y si alguien los interpela de alguna manera, y no estoy diciendo trolls, si hay algún ciudadano que dice, ¿qué piensa hacer con tal cosa? No le contestan. Y en el caso de los medios, si hay algún ciudadano que detecta un error y le dice, bueno, acá en realidad el dato es otro, porque el choque que usted dice no fue en este barrio, fue en el barrio de al lado, que son los errores que en general marca la audiencia respecto de las notas periodísticas,
a lo mejor se corrige el error, pero ni siquiera se agradece el dato. O sea, no hay interacción vertical, esto es, no hay interacción ni del político a sus votantes, ni del medio a sus audiencias. Sí se permite que haya interacciones horizontales y que entonces ahí se armen esas pujas. En la Argentina diríamos Boca River, ¿no? Que es como irreconciliable, de sistemas binarios donde la gente discute a muerte, nadie escucha a nadie, todos van a decir lo que tienen para decir y nada más. Y me parece que en ese sentido es nocivo porque lo que genera es una situación complicada en dos sentidos. Por un lado, cuando uno integra una red que tiene algunos nodos que la lideran y todo lo demás, si uno interactúa con gente, solamente con gente que piensa igual que piensa igual, se tiende a creer que ese pensamiento es mayoritario, digo, que me parece que es parte de lo que ocurre con los que van y con los hilos cortan, o los que salen en mi país pensando, digo, el otro día, el sábado, 100 personas fueron al centro porteño a manifestar en contra de la cuarentena. Eran 100, nada más que 100. Ahora, yo me imagino que en los núcleos tuiteros donde interactúan, pensaban que eran millones. Porque si vos interactúas con gente que está de acuerdo, que está de acuerdo, que está de acuerdo, que está de acuerdo, empezás a pensar que sos mayoría y además que tenés razón, si nunca escuchaste otro argumento. Entonces me parece que el riesgo que conlleva esta idea de el binarismo es que de los dos lados del diámetro se piensa que se es mayoría y que se tiene razón. Y a lo mejor lo que habría que hacer es tender a escuchar un poquito, y a lo mejor no está la razón ni la mayoría en ninguno de esos dos lados del diámetro. Pero para eso hay que tener una voluntad de escucha que no se está viendo, porque se ve mucha intolerancia en las redes. Pongo un ejemplo de TikTok. No sé si están mirando en TikTok. La cantidad de adolescentes que maltratan padres no tiene nombre. O sea, yo el otro día había un jovencito que iba haciendo un doblaje mientras le tiraba una feta de jamón en la cara al padre, supongo, y no era gracioso, estaba agrediendo al padre, digamos, ¿no? Porque sí, porque estaba aburrido en la cuarentena. O toda la saga de Esperancita. No sé si todos vieron a Esperancita en TikTok. Me imagino que la vieron, ¿no? Qué linda te ves cuando barres Esperancita. Y entonces cuando se da vuelta y la mira le tiran, y lo suelen hacer con las abuelas y con las madres, y es muy violento. Y tiene que ver con, nada, con poder someter al otro de alguna manera sin escuchar ningún argumento, etcétera. Y eso en Twitter genera peleas muy virulentas, y en TikTok genera cosas que a los jovencitos, muy jovencitos, o cuasi niños, les parecen muy graciosas, pero tiene que ver, me parece a mí, con la posibilidad de binarizar la comunicación. Tengo dos preguntas finales sobre el tema de la pandemia. La una es, ¿cuál es la lección de la incidencia de las redes sociales en las noticias en esta pandemia en comparación con la cobertura de otras pandemias hace 25 años, cuando solo influían los medios tradicionales sin internet o redes? Y la otra es, ¿cómo califica el manejo informativo de los medios de la pandemia en Argentina? A ver, me parece que los medios, en algunos casos, pocos, están cubriendo con algún cierto grado de rigor. En general, yo para obtener información directamente entro a los canales de comunicación del Ministerio de Salud, por ejemplo. En general, de los Ministerios de Salud, digo, el de Nación y el de mi ciudad, que es Buenos Aires, que están gestionando la información oficial, digamos, las fuentes oficiales. En el medio hay bastantes fakes y hay posiciones muy claras de los medios, en algunos casos operando en contra de la cuarentena por cuestiones económicas, haciendo lobby en contra de la cuarentena. Otros medios oficialistas hablando a favor de la cuarentena, son menos, digamos, la mayoría de los medios en Argentina es opositor en este momento, no así en el gobierno de Macri. Lo cual también, digo, deja claro que la influencia de los medios es relativa, digamos, un gobierno que vive en el viernes va a estar Durán Barba, tiene mucho más claro que yo de la gestión de la comunicación durante el macrismo, pero lo que digo y visto de afuera es que con todos los medios a favor, a lo mejor se pierden elecciones sin que haya fraude. Y
con todos los medios en contra se puede ganar por una diferencia grande. O sea, no hay una correlación tan directa entre los medios que se consumen y la idea que se tiene, o lo que se vota, o la motivación del voto. Digo, no solamente la motivación es ideológica, hay núcleos duros cuya motivación es ideológica, digo, tanto en el oficialismo como en la oposición, ¿no? Y después hay gente que fluctúa y que toma decisiones económicas o de otro orden. Dicen que no se escucha, no sé. Sí se escucha. Ah, Sí está bien. ok. Ok. Bueno, entonces Lila, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy importante y muy valiosa en este seminario de comunicación política y crisis democrática. Mañana, no se olviden, tenemos a Ana Slimovich y el día viernes a Jaime Durán. De nuevo, muchas gracias y buenas noches con todos. No, gracias a ustedes, y yo voy a estar siguiéndolo porque realmente es muy interesante y fue un honor poder participar de este seminario. Así que gracias, muchas gracias a ustedes. A ustedes, gracias, buenas noches. Hasta luego.